Muchas bendiciones de parte de Dios a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a entrar directamente en el capítulo 24 de Mateo, que con este vamos a finalizar ya este primer segmento de estudios acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, el verso 3 es lo que va a tratar todo el capítulo 24, el discurso del Monte de los Olivos, como lo estuvimos hablando en el estudio pasado. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como un repaso, en estudios anteriores yo les he comentado que siempre hemos creído o hemos sido enseñados que estas preguntas que hicieron los discípulos al Señor Jesucristo estaban relacionadas con el regreso del Señor Jesucristo a levantar a su iglesia, y no es así. Recuerdo que también les dije que primero que todo tenemos que entender el pensamiento judío y también conocer cuáles son las esperanzas y aspiraciones fundamentales en esa religión del judaísmo, porque la pregunta de los discípulos acerca de la señal de su venida, lo que ellos tenían en mente no era una segunda venida del Señor, porque ellos ni siquiera tenían idea de su partida, sino que ellos veían la venida del Señor, repaso, ellos veían la venida del Señor exactamente como los profetas del Antiguo Testamento la veían y la habían profetizado, una sola venida. Eso es muy importante tenerlo en mente, que tan pronto Él viniera, Él se iba a manifestar como Mesías Rey y sometería a todas las naciones que se levantaran en contra de Él y iba a establecer su reino aquí en la tierra. Les di una escritura que nos podía ayudar en cuanto al pensamiento, cuál era lo que pensaban los discípulos también, no solamente toda la nación de Israel, sino los discípulos. En Lucas capítulo 19 y el verso 11, tienen que tener presente esa escritura, porque es cuando ellos salen de Jericó, los discípulos, acompañando al Señor Jesucristo, y acuérdense que en el camino iba juntándose mucha multitud y que lo iban alabando, iban reconociéndolo como Mesías, esa gente del trayecto de Jericó a Jerusalén. Entonces él iba hablándoles a ellos, a los discípulos, de ciertas cosas, y miren cómo les dice ahí en el Lucas capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos, los discípulos, estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca Jerusalén, se estaba cerca él de Jerusalén. Y miren, aquí está el pensamiento judío. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, tan pronto él hiciera su entrada triunfal allá a Jerusalén. Entonces ellos vivían con esa expectativa todo el tiempo. Ellos no veían una primer venida y luego un espacio grande entre la primera y la segunda venida. No había distinción alguna, como nosotros sí hacemos una distinción, pues es lo que estamos estudiando. Estamos haciendo una distinción de esa segunda venida, que les dije yo que es una sola venida, pero dividida en dos aspectos, una en relación con la iglesia y otra en relación con Israel, y yo preferí mejor entrar en los estudios ese aspecto de su relación con Israel. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero ellos no tenían en mente nada de eso. Y uno se pregunta, pues, ¿por qué ellos no tenían ese conocimiento que nosotros tenemos? Pues porque ellos
tenían solamente, así lo había bosquejado el Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento vio hacia adelante y comprimió todos los factores del tiempo y simplemente vieron al Mesías venir y establecer su reino aquí en la tierra. Ellos no vieron este espacio grande que hay entre la primera y la segunda venida. Ellos no llegaron a entender que la era de la iglesia se iba a interponer entre las dos venidas. Porque para ellos, esto es importante y todo eso se lo voy a recalcar, se debe grabar bien. Para ellos esta era de la iglesia o este tiempo que nosotros estamos viviendo, para ellos era un misterio. Ellos no sabían, hay muchas escrituras, cuando tengan tiempo miren 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 10. Ahí, y hay otras escrituras, pero ahorita para que más o menos entiendan eso, lleven en mente escritura. 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 10, ahí va a hablar de eso que les estoy yo diciendo. Entonces ellos, los discípulos, cuando hacen esa pregunta al Señor, ellos conectan todas esas cosas, así como los profetas del Antiguo Testamento, en una sola pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es una sola pregunta. En el texto original, porque fue escrito el Nuevo Testamento, es una sola pregunta. Aunque se mira como que son tres, es una sola pregunta. Es más, gramaticalmente, es una sola pregunta porque la Y gramaticalmente es una conjunción. Y cuando esa Y se encuentra en una oración completa, en varias frases, se le llama conjunción copulativa. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No se detiene para preguntar por cada una de las cosas. Es una sola pregunta. La clave está en la palabra venida. La palabra venida es en el griego es parousia. Eso también es repaso. Les estoy haciendo ver esto para que podamos nosotros hacer esa distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida literal a la tierra. Para la segunda venida visible, literal y corporal a la tierra se usa la palabra parousia. Eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento, porque Él no llega a la tierra, Él del aire llama a la iglesia y nosotros vamos al encuentro con Él, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces la palabra parousia se forma de dos palabras griegas, paró, que quiere decir presencia, y sia, que quiere decir presencia, o sea, del verbo ser, por decir una presencia permanente. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, después de que el Señor Jesucristo usó ese término, porque fue el que lo usó, esta de parousia, aquí en este discurso del Monte de los Olivos, después de que él usó ese término, entonces ya se hizo muy familiar, se hizo un término clave para describir la segunda venida literal del Señor Jesucristo. Y la usaron los escritores del Nuevo Testamento como el apóstol Pedro, Santiago, Juan, y me parece que hay una escritura de Pablo también que la usa, pero prácticamente son ellos. Para que más o menos entendamos esto de la parousia, Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7 dice, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Esa es una señal universal, todo ojo le verá, es visible. Y los que le traspasaron, y todas las naciones harán lamentación sobre Él. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces el punto aquí no es la venida, sino su presencia. Lo que están diciendo ellos entonces es, ¿cuándo va a ser la manifestación o la plenitud de tu presencia permanente aquí con nosotros? Esa es la idea. Y ellos añaden lo del fin del siglo. ¿Cuándo será la señal de esto? De tu presencia permanente y el fin del siglo. Y esa también es importante verla. Miren, aunque tomemos un poquito de tiempo, esa frase, ¿cuál frase? La del fin del siglo. Mateo la usa mucho. El fin del siglo, el fin del siglo, el fin del siglo. Pero hay un capítulo en donde él la usa como 3 o 4 veces. El capítulo 13 de Mateo. Pueden ir tantito ahí, porque voy a hablar un poquito de capítulo 13 de Mateo, es muy importante. Se le llama el capítulo parabólico,
porque ahí el Señor Jesucristo habla de 8 parábolas con sus respectivas explicaciones. Entonces, Jesús, en esta parábola del sembrador es importante porque describe ese reino interno que hablamos en el estudio anterior, ¿verdad? Y es más, ahí también habla de muchas de las verdades básicas para nosotros y poder entender la misión de la iglesia en esta estructura del reino que fue pospuesto hasta la segunda venida. Ahí se encuentran en esa parábola, en ese capítulo 13, en todas esas 8 parábolas. Ahí se describe el carácter de esta era que nosotros estamos viviendo entre la primera y la segunda venida. Es muy importante leer todo el capítulo 13 y todas las parábolas. Por ejemplo, la primera parábola del capítulo 13 es la parábola del sembrador, aunque ahí no habla de la frase del fin del siglo. Sí es muy importante tenerla en mente porque la parábola del sembrador se le conoce como la parábola de los 4 terrenos. 4 clases de tierra donde cae la semilla que es sembrada. Y lleven en mente al sembrador, ¿verdad? Con su bolsita colgada en el hombro y metiendo la mano y sacando la semilla y luego esparcirla a uno y a otro lado del campo. Entonces la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es todo aquel que siembra la palabra y el campo es el mundo. Entonces la humanidad está dividida en estas 4 clases de terreno, porque también se le conoce como la parábola de las 4 clases de corazón. Hay 4 clases de corazón donde cae la semilla que es la palabra de Dios. Y desde ahorita les digo que los resultados de esa siembra, esa palabra que es depositada en el corazón de cada persona, los resultados de esa siembra no tienen nada que ver con el sembrador, sino con el recipiente. ¿Por qué? Por eso es bueno mirar esa parábola del sembrador, porque ahí describe 4 clases de terreno. Describe la semilla que cae junto al camino, describe la semilla que cae entre pedregales y describe la semilla que cae entre espinos. Esas 3 clases de semillas dan fruto por corto tiempo, pero después la 4ª semilla que es sembrada, esa cae en buen terreno fértil, que da fruto. Y da fruto, dice ahí, a 20, a 30, 60 y 100%. O sea, es un fruto que persevera. La perseverancia es fruto o es característica de la salvación. No es algo que nosotros tengamos que hacer para mantener la salvación. No, Señor. Ya es un fruto. Entonces es bueno nosotros estudiar esta parábola. Pero miren, en el verso 10 y 11, cuando termina él de dar esa parábola, todavía no la explica. Pero cuando termina, dice que la multitud se fue. Y los discípulos, como un poco de reproche, van y le dicen al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas? Si no te entienden, no te van a entender. Entonces, la respuesta que el Señor Jesucristo les da ahí en el verso 10 es una doble respuesta, pero nomás voy a dar una, porque la otra, aunque tiene que ver con la misericordia y la compasión de Dios, al hablar en parábolas a ellos, que no van a entender, esto está un poco largo, no me quiero meter mucho, pero miren, la primera razón que el Señor les da por cuáles habla en parábola, ahí en el verso 10, dice, miren, ellos iban a pedirle explicación a él. La multitud se fue, como diciendo, pues qué dirán, pues quién sabe, pues vamos. Es como la que cayó junto al camino, ¿verdad? Cuando él da la explicación, son aquellos que no entienden la palabra. ¿Por qué? Porque si es sembrada y viene Satanás y se la lleva y sale, ¿de qué habló? Pues quién sabe. Sale de aquí en la iglesia, oye, ¿de qué predicó? Pues quién sabe. Así es. Entonces la multitud se fue, porque no entendió, pero miren los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y miren la respuesta en el verso 11. Jesús les da pues una razón muy importante. Miren lo que les dijo, porque a ustedes, y luego entre paréntesis, que creen en mí,
os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, más a ellos, entre paréntesis, que no creen en mí, no les es dado conocerlos. Y quiero que observen bien ahí mismo en el verso 11 los misterios. Habla plural. Primeramente, misterio es una verdad que ha sido oculta a los santos del Antiguo Testamento y revelada a los santos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando usa la palabra misterios en plural, son todas aquellas verdades básicas o doctrinas que nosotros las tenemos como el fundamento en nuestra vida cristiana. Pero esas verdades básicas han sido escondidas para los santos del Antiguo Testamento y reveladas en esta era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. Efesios capítulo 3. El misterio del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13. El misterio de la transformación de nuestros cuerpos en el rapto. Ese también es un misterio, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 51. Cuando Pablo dice, aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Ahí lo va a decir. No todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. ¿Qué está diciendo? Que no todos vamos a morir, que va a haber creyentes, y aleluya, gloria a Dios. Va a haber creyentes que cuando venga el Señor, vamos a estar vivos, como dice el apóstol Pablo. Vamos a estar vivos. Bueno, ese es un misterio. Entonces está el misterio también del endurecimiento del corazón de Israel. En Romanos capítulo 11 y el verso 25 está el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16 está el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 7. ¿Cuál es el misterio de iniquidad? Satanás manifestado en carne en la persona del anticristo. Entonces, todos esos misterios que nosotros, y hay muchos más, porque ahí en Efesios también habla, es un misterio, el matrimonio entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 6 de Efesios también habla del misterio del Evangelio, y van a encontrar muchos misterios, todos esos misterios que habla Pablo ahí, que a él le fueron revelados y lo está dando a conocer a nosotros. Los santos del Antiguo Testamento no sabían nada de eso. Por eso es muy importante para nosotros entender todo esto. Ahora, en cuanto al misterio del reino, permítame tantito tomar agua, del reino en sí, ese reino externo y visible que hablamos en el estudio pasado, que iba a ser establecido por el Señor Jesucristo. Bueno, el misterio de ese reino es que ese cumplimiento, el cumplimiento del establecimiento de ese reino, quedó pospuesto hasta el tiempo en que Israel crea en el Señor Jesucristo y lo reciba como el Mesías y Rey. No quedó anulado. Está la promesa, está pospuesto, nada más se va a llevar a cabo allá en el fin del siglo, en la venida del Señor Jesucristo. Pero esto es lo más importante, que ese mismo reino, no son dos, ese mismo reino se convierte en un reino interno y espiritual. El otro es un reino externo y visible, y con la presencia física del Señor Jesucristo. Aquí es un reino interno porque es en los corazones de los creyentes, y es espiritual. Y no está el Señor Jesucristo en presencia física, pero sí está reinando en nuestros corazones. Y a través de esos santos de la iglesia, Dios expresa su voluntad en esta tierra a través de la vida y el testimonio de cada uno de ellos, como yo estaba hablando la vez pasada, y es muy importante eso. Hay gentes, expositores bíblicos, que le llaman a este reino interno y espiritual, le llaman el reino intercesor, porque Dios está intercediendo está tratando con el mundo por medio de la iglesia. Y ahí lo dice 2 Corintios capítulo 5, del verso 17 hasta el verso 21 en adelante. Ahora pongan mucha atención en esto que les voy a decir. Esas 8 parábolas con sus respectivas explicaciones describen la predicación del Evangelio en esta era de nosotros
y la condición espiritual que va a permanecer en la tierra durante la era de la iglesia hasta el fin del siglo. Entonces es muy importante leer estas parábolas, porque ahí en esas parábolas el Señor enseña que en ese reino interno, en este reino, va a haber lo bueno y va a haber lo malo. Va a haber creyentes verdaderos y va a haber creyentes falsos. Va a mostrar también la influencia que el mundo va a tener sobre algunos creyentes y los va a llevar a la apostasía, a darle la espalda a Dios, al Señor. Pero también va a haber, se va a ver la fidelidad y el compromiso que muchos creyentes hacen con el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante estas parábolas, las 8. Es un toque de alerta para los creyentes verdaderos. Ahora miren, en el verso 24 del capítulo 13, en adelante, ahí sí habla del fin del siglo, es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y mientras él dormía vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo bueno. Miren, la cizaña es un tipo de hierba mala que apenas, muy apenas puede ser distinguida por el trigo. O sea, casi son idénticos los dos. Y cuando se habla de sembrar cizaña en el trigo bueno, esa persona que hace eso, por eso dice ahí la parábola, vino el enemigo de noche. Esa persona que hace eso lo hace con el propósito de destruir el sustento de esa familia. O sea, quiere perjudicarlo grandemente. Pero esa es una ilustración de los esfuerzos de Satanás por engañar a la iglesia, mezclando a sus hijos entre los hijos de Dios, haciendo que en algunos casos casi sea imposible que los creyentes puedan detectar al creyente verdadero o hacer la diferencia o la distinción entre el creyente verdadero y el creyente falso. Está tan tremendo así que no te das cuenta, no te vas a dar cuenta. Y es importante leer esto de la parábola del trigo y la cizaña, porque cuando el Señor explica la parábola en el verso 39, ahí está la explicación. En el verso 39, a mitad del verso dice que la siembra se lleva a cabo en el fin del siglo. En el verso 39 en adelante. Y dice que los que cosechan, los que levantan esa cosecha son los ángeles. Está hablando de allá, en la segunda venida literal del Señor Jesucristo. Y dice que la cizaña es recogida y echada al horno de fuego, mientras que el trigo es recogido en el granero. Y dice allí en el verso 43, así será en el fin del siglo. Bueno, es importante leer hasta el verso 43, porque en el verso 43 ahí vamos a mirar la separación que el Señor hace de lo bueno y lo malo, del injusto y del justo, impío, del hombre de Dios verdadero. Ahora, en el verso 37 está la otra parábola de la red. De nuevo aquí el Señor hace otra separación, hace una separación, donde una gran red es aventada al mar y para pescar los peces, y como todo pescador, cuando saca la red, en esa red vienen pescados buenos y vienen pescados malos, pescados que se pueden comer y peces que pues no se pueden comer y son arrojados nuevamente al mar. Bueno, así también Dios pesca en una red y los jala y luego separa a los justos para llevarlos a la gloria y a los impíos para la condenación. Y en el verso 49 ahí habla que eso vuelve a suceder en el fin del siglo, es cuando viene el juicio. El Señor viene en juicio, no viene a salvar. Ahora sí, vamos a volver al capítulo 24, porque ahí sí vamos a agarrar, tengan su Biblia abierta ahí, porque nos vamos a ir paso por paso, en el capítulo 24 de Mateo. Pregunto, nomás es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuál era el pensamiento judío? Bueno, pues que en ese momento iba a ser establecido el reino, que en ese momento iba a ser la manifestación del Mesías, que en ese momento iba a ser el juicio contra los impíos y todos los que hicieron iniquidad y todos los que oprimieron al pueblo de Israel, y principalmente ahí los romanos, que eran los que querían que ellos fueran ejecutados, iban a ser sometidos al Mesías, y todo en ese momento, cuando ellos están haciendo esa pregunta. Y el punto del sermón en el Monte de los Olivos
el punto del Señor Jesucristo es de decirle, están equivocados. Este no es el momento. Están mal si piensan ustedes de esa manera. Entonces los toma a ellos de donde están y los lleva a cómo será el tiempo cuando Él venga en su segunda venida. O sea, en otras palabras, los saca de su estado histórico y los lleva a un futuro lejano, un futuro en el cual todavía no entramos, ni nosotros, mucho menos ellos cuando estaban escuchando eso. Y describe el Señor Jesucristo en todo el capítulo 24 de Mateo los acontecimientos o las señales que van a preceder a su venida. Ahora miren, la respuesta del Señor a la pregunta que ellos hicieron comienza en el verso 4. Y desde el verso 4 en adelante Él responde a esa pregunta y su respuesta pues tiene que ver, acuérdense, con la venida del Señor Jesucristo a la tierra y el fin de la época del hombre, o sea, el fin del siglo. Esta es la pregunta que Él responde. Él no dice nada, déjenme aclararles esto, porque ahí queda la pregunta, y el cuándo no, ese cuándo no lo contesta. Él no dice nada acerca de la destrucción. Acuérdense que esa pregunta del cuándo es porque lo que les dijo al final del capítulo 23, ¿verdad? Cuando ellos salen del templo y miran el templo y le dicen, mira qué hermoso está este templo, Señor. Bueno, ahí mismo en el capítulo 24, pero en el capítulo 23 al último también lo describe eso. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, abandonada y en ruinas. Y aquí, en estos 3 versos del capítulo 24, dice que cuando sale del templo el Señor Jesucristo, ellos quieren impresionar al Señor Jesucristo porque en verdad sí era una belleza de templo. Y lo quieren impresionar diciéndole, mira que Lucas y Marcos mencionan qué bello edificio y qué hermosura tan grande de templo. Y el Señor nomás le dice, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Bueno, prácticamente, si eso se está describiendo, aunque se acuerdan que yo les di una parábola en el estudio anterior, en el capítulo 22, empezando del verso 1 al verso 14, la parábola de un hombre donde va a llevar a cabo la boda de su hijo y hace invitación a los convidados, que es el pueblo judío, y los rechaza, no quieren ir a la boda. Y vuelve a mandar a otros siervos para que los vuelva a decir que vengan a la boda, y los rechazan y a uno los matan. Entonces se enoja el papá del hijo, ¿y qué dice? Voy a destruir a todos ellos y voy a destruir su ciudad. Ahí el Señor Jesucristo ya está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Aquí no puede estar hablando de la destrucción del año 70, de la ciudad de Jerusalén y el templo, porque ese juicio sobre Jerusalén fue para ese periodo de la historia y fue para ese tiempo y para esa gente, ese pueblo no regenerado e impío que rechazó al Señor Jesucristo. Entonces no entra en lo que se llama la escatología. La escatología es para los tiempos finales. Ese no entra porque ya se llevó a cabo. Hay profecías que no entran en la escatología, como por ejemplo, como la profecía del Señor Jesucristo por el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera. El profeta dice que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y todo, y empieza a escribir. Bueno, esa profecía no tiene nada que ver con escatología, porque esa ya se cumplió. Es lo mismo que pasa también aquí con esto. Entonces, él deja fuera esa pregunta del cuándo. No tiene nada que ver. Ahora, sí se puede acomodar esa pregunta para cuando, si podemos decir, ¿cuándo será el tiempo de tu manifestación como Mesías? Se puede acomodar ahí, pero no tiene nada que ver. Se los digo porque también está esa interpretación que muchos le dan, que está hablando del año 70. No tiene nada que ver. Entonces, todo lo que va a describir aquí el Señor en el capítulo 24 de Mateo son señales que preceden su venida. Señales que la iglesia no va a ver, porque la iglesia como tal no va a estar en la tierra para ese entonces.
Pero todos los demás seres humanos que estén vivos en ese tiempo de la tribulación, ellos sí van a experimentar esas señales. Porque esas señales serán mundiales, serán universales, no es un poquito aquí, un poquito allá. No, todas esas señales las va a ver de todo el mundo, todos los países de la tierra, todos los países étnicos verán esas señales. Ahora, esas señales son descritas en el libro de Apocalipsis. Les adelanto un poco para los que no tienen conocimiento de esto. El libro de Apocalipsis nos habla de 3 series de juicios. Nos habla de los juicios de los sellos, nos habla de los juicios de las trompetas y nos habla de los juicios de las copas. Serán juicios tremendos y Cristo los va a describir aquí, no tanto en detalles, pero comprimidos los va a describir aquí en el capítulo 24. Entonces, en Mateo 24, lo que quiere decir entonces que Él nos lleva a lo que se conoce como el principio de la tribulación. Y algo que nos puede ayudar para entender toda esta descripción que va a hacer el Señor Jesucristo es la analogía que Él usa de los dolores de parto. Los dolores de parto no ocurren cuando se concibe o ni durante el embarazo, sino que los dolores de parto casi llegan al momento del alumbramiento, al momento cuando va a nacer el bebé o en el mero parto. De igual manera, el Señor Jesucristo también usa otra palabra, principio de dolores, para referirse a los primeros acontecimientos que se van a llevar a cabo en los 3 años y medio, los 3 primeros años y medio de la tribulación, que son del capítulo 4, del verso 4 al verso 8. Miren, en el verso 4 y 5 nos vamos a ir rapidito ahí, no rápido, perdón, quiero decir paso por paso, describiendo, por eso les digo que tengan sus Biblias abiertas. En el verso 4 y 5 está el primer dolor de parto. Está hablando de los falsos cristos. Les dice el Señor, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Primeramente, mirad, les está diciendo a los que estén en ese tiempo vivo que estén alertas, que mantengan los ojos abiertos, que tengan mucho cuidado con lo que van a escuchar de esa gente, porque esa gente lo van a tratar de engañar diciéndoles que todo está bien, que no está pasando nada. Entonces, si queremos hablar de señal también, esa es la primera señal, el engaño. Ahora, versos 6 y 7 está el siguiente dolor de parto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará reino contra reino y nación contra nación. O sea, esta es la guerra mundial que se debe venir. Aquí la señal podría ser disensiones, desacuerdos. O sea, no se van a poner de acuerdo los gobiernos, las naciones, los países. Y por eso nos da a entender que no va a haber ningún país, ninguna nación o ningún grupo que vayan a estar exentos o sin amenaza de guerra, porque todos van a estar, ¿cómo se pudiera decir?, expuestos a este tipo de conflictos o confrontaciones que se van a llevar a cabo. Pueden ser raciales, étnicas, culturales o dentro del mismo país, nacionales, como se llaman guerras civiles. Todo eso se va a llevar a cabo. Así como lo vemos hoy en día, porque no hoy en día miramos todo eso, pero aquí va a ser en una escala mucho mayor. Ahora miren el siguiente dolor de parto de los últimos tiempos. Será la devastación en todo el mundo. Dice el verso 7, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la mortandad, claro, que acarrea todos esos desastres. Entonces la tercera señal sería aquí devastaciones, desastres, catástrofes, cataclismos, como le quiera uno llamar. Esa podría ser la tercera señal, pero es el tercer dolor de parto. Ahora miren, el verso 8, miren lo que dice. Y todo esto será principio de dolores, además del engaño de los falsos cristos, además de las disensiones de guerra entre las naciones, habrá pestes, hambres y terremotos.
O sea, desastres y catástrofes en proporciones grandísimas que van a producirse a medida que se comience pues a desintegrar el planeta, porque va a quedar casi destruido el planeta. Ahora, no es que todas estas cosas mencionadas no se hayan llevado a cabo antes, ¿no? Sí, siempre ha sucedido eso. Por ejemplo, lo de los falsos cristos. Desde la caída del hombre allá en el principio, siempre se han levantado líderes, falsos líderes religiosos, quienes se dicen representar a Dios, pero más bien se representan a sí mismos. Eso lo estamos viendo también aquí en este tiempo. Ha habido guerras y rumores de guerras también prácticamente desde la caída del hombre. Lo mismo que ha habido desastres de epidemias, hambres y terremotos desde el principio de la historia. Y esas están registradas en la historia secular, no solamente aquí en la Biblia. Sin embargo, los acontecimientos de capítulo 24 y 25 de Mateo serán únicos en esos tiempos finales, en muchos detalles. Primeramente, los acontecimientos van a suceder uno tras otro, como dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 y el verso 1 parece que empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos. Dios mismo está dándole esa revelación a los siervos de él, para que nos anuncien a nosotros las cosas que van a suceder pronto. Ahí no está hablando de un tiempo, que está diciendo que ya, no, ahí está hablando de una ejecución rápida, un acontecimiento tras otro, luego, y se acabó y viene otro, y viene otro. Y aparte de eso, también otra característica de ahí, de que va a ser la diferencia, o que van a ser únicos esos acontecimientos, es que cada uno de esos acontecimientos van a ir aumentando en intensidad, más fuertes, cada vez más. Y cada vez más van ocupando más espacio, hasta llegar a una destrucción global del planeta. Cuando termina el libro de Apocalipsis, ya aún en la misma humanidad va a morir mucha gente, así lo escribe el libro de Apocalipsis. Pero miren, en el verso 6, ahí donde el 6 y 7, donde están lo de guerras y rumores de guerras, ahí hace como una recomendación el Señor Jesucristo para las gentes que van a estar viviendo en ese tiempo, que aunque miren que todo se mira terrible, horrible y destructivo y todo eso, miren lo que les dice el Señor Jesús en el verso 6. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿verdad? Porque esa es una evidencia de que el plan de Dios se está desarrollando conforme a su voluntad, porque todos estos acontecimientos que se van a llevar a cabo ahí son un preludio o el principio del fin. Por eso termina ahí diciendo, pero aún no es el fin. Acuérdense, está hablando del fin del siglo. Entonces van las dos esas preguntas pegadas. ¿Qué señal habrá de tu venida o tu manifestación como el Mesías? Y el fin del siglo. Ellos sí conocían eso, del fin del siglo. Entonces, pero aquí les dice el Señor, pero aún no es el fin. Ahora, hasta aquí llegan los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, pueden anotarlo ahí en sus Biblias, del verso 4 al 8. Ahí están los primeros 3 años de la tribulación. Ahora, si tú los comparas estos acontecimientos con los 4 primeros sellos del Apocalipsis, para los que no saben más o menos, los 4 primeros sellos del Apocalipsis son los 4 juicios. Y es conocido porque se le conoce como los 4 caballos del Apocalipsis. Es un jinete montado en un caballo, pero no son personas, son símbolos nada más. Y lo que están representando es una fuerza o un poder. Por ejemplo, el primer caballo blanco representa al anticristo. Y luego viene el caballo bermejo, ese es el segundo sello. Se abre el segundo sello y representa, son juicios. El segundo sello, representado por el caballo bermejo, rojizo, representa la guerra. Y luego viene el caballo negro, ese representa el hambre. Y el cuarto caballo, el amarillo, el pálido, representa a la muerte. Entonces, si tú te fijas, son idénticos, son paralelos a lo que está describiendo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, te voy a decir de los caballos. Te voy a hablar de los 4 caballos. El anticristo, guerra,
hambre y muerte. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, falsos cristos, guerra, hambre, desastres naturales, y todo eso trae mortandad. Y dice en el verso 8, todo esto será principio de dolores. Solo el principio. Entonces lo que hemos estado viendo hasta aquí es muy importante. Subrayen, la Biblia se subraya, no tengan miedo ahí a anotarle. Es importante para nosotros. Lo que hemos estado viendo hasta aquí son los principios de dolores. Acuérdense que el Señor Jesucristo está usando la analogía de la mujer con dolores de parto. Pero aquí está diciendo que son los principios de los dolores. Ahora, miren, este es muy importante. En el verso 9, Mateo 24 y el verso 9, de aquí en adelante empiezan los siguientes 3 años y medio de la tribulación. Y hasta aquí, desde el verso 4 a 8 hasta aquí llegan los 3 dolores de parto. Aquí viene el cuarto. Son 4 sellos, 4 juicios, pero aquí nomás son 3 dolores de parto, porque los desastres naturales vienen juntos con el hambre, terremotos, epidemias y todo eso. Entonces aquí en el verso 9 va a empezar el cuarto dolor de parto. Miren, ya acuérdense, aquí ya estamos en los 3 años y medio siguientes de la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La palabra gente, ahí son los gentiles. Y dice que seréis aborrecidos por todos los gentiles por causa de mi nombre. Miren, antes de entrar en esta explicación, déjenme decirles, la tribulación también se desarrolla en 2 aspectos. Una, juicio para Israel y juicio para las naciones gentiles. Ahora, el juicio de Israel se lleva a cabo aquí en adelante. Es la persecución que el anticristo va a desarrollar o va a lanzar en contra del pueblo judío. Ese es el juicio para judío. Porque los 3 primeros años y medio, aunque va a haber judíos que también van a ser salvos y quizás perseguidos, pero no por causa del por qué el anticristo va a querer exterminar al pueblo judío. Van a ser muertos quizás en los primeros 3 años y medio, porque ellos reconocen a Jesús como Mesías. Ya cuando están viendo todo, si alguien trae conocimiento de la Biblia y del Antiguo Testamento, es el judío. Entonces quizás muchos de ellos entren en los primeros 3 años y medio y sean mártires, que están en el quinto sello, me parece, ahí están los primeros mártires de la tribulación, muertos, que son muertos. Pero ya en sí, contra la nación de Israel, el juicio contra la nación viene de los 3 años y medio en adelante, la segunda mitad de la tribulación en adelante. Entonces, y el juicio contra las naciones gentiles es lo que la Biblia menciona, la ira de Dios. Directamente la ira de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Por causa de que acuérdense que, por eso estudiamos el tiempo de los gentiles, cuando Dios entregó el gobierno del mundo a naciones gentiles, naciones paganas. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos, solamente lo saben. Quizás cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver. Pero Él entregó el gobierno. Ahora Él va a reclamar eso. La opresión, cómo se han portado con toda la gente, han hecho masacres, han hecho opresión y atrocidades. Entonces Dios va a reclamar todo eso. Pero ellos van a experimentar el juicio en los 7 años de la tribulación. La ira de Dios, esa sí va a caer sobre ellos. Entonces, aquí en este verso 9, donde dice que serán aborrecidos de los gentiles por causa de mi nombre. Entonces, en toda la historia de la humanidad ha habido diferentes periodos de antisemitismo. Antisemitismo o antisemitas se le llaman persecución a los judíos, persecución al pueblo judío. En el tiempo de Esther, ustedes conocen el libro de Esther, cuando los judíos fueron amenazados de exterminio por un hombre llamado Amán, que con engaños hizo al rey Asuero que firmara un decreto, ¿verdad?, para exterminar con todos los judíos en un día.
En todas las provincias y naciones donde hubiera un judío, ahí mismo iba a ser, sea mujer, niño, todo, que no quedara ninguno. Bueno, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Cómo se desarrolló, pues ahí el héroe fue Mardoqueo, el tío de Esther. Ese fue el mero mero ahí. Entonces, eso mismo va a ser el anticristo en el tiempo de la tribulación. El anticristo va a dar una orden de exterminar a todos los judíos que vivan en la tierra. Que no haya un solo judío en la tierra, ya sea que esté en Asia, en Europa, en África, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, porque va a querer exterminar a todo judío, que no quede ni un judío en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué querrá hacer eso el anticristo? Bueno, pues porque está obedeciendo órdenes de su jefe, Satanás, ¿verdad? Satanás es el que siempre ha querido acabar con la simiente de Abraham. Entonces, aquí va a haber la oportunidad para llevarlo a cabo. Entonces, el verso 10, ahí está el quinto dolor de parto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora, este quinto dolor de parto es casi consecuencia del cuarto, porque son paralelos, también tiene que ver con los judíos, y abarca hasta el verso 13. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, judíos, va a haber gentiles también, pero aquí estamos hablando específicamente del pueblo judío. Judíos, unos a otros se van a aborrecer y se van a entregar unos a otros, inclusive por tratar de salvarse, de morir, o su integridad, o lo que tú quieras pensar, pero judíos ellos mismos se van a entregar. Miren, así como hubo en el tiempo de Moisés, en el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo del profeta Jeremías, de Amós y de Oseas, que hubo mucha gente rebelde que desafiaba a Dios en ese tiempo. Bueno, en este tiempo también de la tribulación va a haber gente igual, que se van a rebelar en contra de Dios y no van a querer poner su fe y su confianza en el Mesías, y se van a volver en contra de sus propios hermanos judíos. Acuérdense que la Biblia menciona que solo un remanente del pueblo judío va a ser salvo. A él se refiere Pablo cuando dice todo Israel, un solo remanente. Miren, Zacarías, nomás rápido, tenemos tiempo, que me pase un poquito, pero tengo que acabar esto. Zacarías capítulo 13 y el verso 2, capítulo 13 y el verso 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día está hablando de ese día, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y no, perdónenme, déjenme ver. No. ¿Es el 8? Ahí está. Es el 8, perdón. 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas, hablando de la nación de Israel, y se perderán, van a ser muertas. Unas por el anticristo, otras también por los desastres naturales y todo eso. Va a morir mucha gente, de una manera o de otra. Inclusive, aprovecho para decirles, en la tribulación no todos los que mueren van a ser salvos. Va a haber gente incrédula, que no pusieron su confianza en Dios, ni quisieron levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, perdóname. Pues es todo lo que va a tener que hacer, verdaderamente. Confesar, voltear sus ojos al cielo y confesar a Jesús como Señor y Mesías. Ahí mismo el Señor le puede salvar, le puede dar la salvación de su alma. Pero no van a hacer eso, van a morir por causa de desastres, por causa del anticristo, de las fuerzas del anticristo, o por cualquier razón van a morir, pero van a morir en incredulidad. Esos no van a ser salvos. Bueno, aquí también estos judíos dicen que las 2/3 partes serán cortadas en ella, van a ser muertos y se perderán. Oiga lo que está diciendo, ustedes saben lo que quiere decir, perderán. O sea, ¿por qué agrega esa palabra? Se perderán, quiere decir que no van a ser salvos. Más la tercera
parte quedará en ella. Y meteré, miren, a esa tercera parte en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Ese es el remanente. Esos son los verdaderos judíos que ponen su fe y su confianza en el Mesías. Y él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, mire, ya que están ahí, el capítulo 14, ahí está luego, habla algo también que tiene una información muy importante. He aquí el día de Jehová viene, es el día del Señor en el Nuevo Testamento, es el día del juicio, es el día de la tribulación. ¿Cómo empieza el día de Jehová? ¿Cómo empieza el día del Señor? Con la tribulación, los 7 años de tribulación. Así empieza el día del Señor, el día de Jehová. He aquí que el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mira, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Miren los días difíciles que vienen para Israel. Y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ese es el remanente. O sea, va a haber ese remanente, y ese es el que va a entrar al milenio, al reino mesiánico. Ese remanente. Y ese se equivale a todo Israel. Así va a ser. Entonces, yo consideré muy importante hacerles ver esto, porque siempre hay una mala interpretación y muchas veces te desvía de lo que verdaderamente significa todo esto. Ahora, miren, el verso 11, acuérdense, estamos en el quinto dolor de parto, pero del verso 10 al verso 13 equivale al quinto dolor de parto. Y es muy importante que les llame yo esto. Miren, aquí se van a juntar falsos profetas con los falsos cristos de allá del verso 5. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hubo falsos cristos o mesías antes de la época de Jesús, y los ha habido aún en el principio de la iglesia, y los sigue habiendo hoy en este tiempo. Nosotros vamos a tratar con todo eso, y aún en la tribulación va a ser en una cantidad mucho más grande. Porque estos mismos los ves más adelante ya poseídos por demonios, porque van a ser prodigios, milagros y señales producidos por Satanás. Entonces se va a ir intensificando más y más y más. Entonces es muy importante aquí entender esto. En el tiempo del fin, la cantidad y la influencia y la intensidad va a ir en aumento y en aumento. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Nosotros vemos mucho de eso hoy en día, pero allá va a ser en un nivel mucho más elevado, más tiempo, en el mundo venidero. Pero el Señor está advirtiendo a las personas que estén viviendo en ese tiempo de la tribulación, que no incluye a los creyentes, porque la iglesia en sí ya para ese tiempo ya fue levantada. No está advirtiendo a los creyentes, está advirtiendo a las personas que estén vivas en ese tiempo, que la maldad de aquellos días se va a intensificar como nunca antes. Cuando el Espíritu Santo quite el poder de restricción sobre este mundo, cuando se va a la iglesia, entonces el infierno se va a desatar, la maldad y el crimen, y en aquellos días va a exceder de todo lo demás que el mundo pueda conocer, que podemos decir, no, hombre, yo nunca creía que iba a suceder esto. Pues eso no has visto nada. No has visto. Si verdaderamente ahorita estás sorprendido cómo está el mundo y cómo no hay ningún sentimiento para la vida humana, allá va a haber muerte, de incrédulo con incrédulo, porque va a estar. Es más, a mitad de la tribulación, en el capítulo 12, Satanás es echado a la tierra, y junto con todos los demonios va a haber una posesión demoníaca tremenda de gente. Entonces no importa, no crean que nomás el incrédulo va a matar a este porque cree en Cristo o que es creyente. No, incrédulo con incrédulo, ellos se van a matar.
va a ser una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque la influencia moral y espiritual de la iglesia ya no va a estar ahí, ya habrá desaparecido para ese tiempo. El dique que detenía la maldad se va a romper y la maldad se va a desbordar de una manera que el mundo jamás se puede imaginar. Miren, los diques, cuando digo yo la palabra diques, los diques son los que es como un muro de contención, le llaman, que detienen el agua en las represas, ¿verdad? Donde está la cantidad esa grande de agua. ¿Han visto esas murallas grandísimas? Ese es un dique. También se le llama muro de contención porque está conteniendo que no se desborde el agua. Entonces, rompiéndose ese dique, se desborda el agua y a su paso destruye todo. Bueno, la iglesia es el dique del mundo. La iglesia es la que detiene, controla, que la maldad no se venga en grande. Si vemos que en realidad el asunto está duro, está peor aquí, esto que más y más, pues no es nada. No es nada para cuando la iglesia sea sacada de aquí de la tierra. Se va a venir la maldad en grande. Ahora, verso 13, vamos a llegar hasta el verso 15. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos interpretan mal este verso, al decir que este verso apoya la pérdida de la salvación. Es una mala interpretación, es una mala hermenéutica, porque no están tomando en cuenta el contexto de lo que hemos venido hablando nosotros. En primer lugar, no hay ningún lugar en la Biblia que diga que uno es salvo por perseverar. No hay ningún texto en la Biblia que diga el que persevere va a ser salvo. No, la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es todo lo que dice. Entonces, lo que les haría bien es estudiar los verdaderos significados de la palabra salvar. Tiene diferentes significados. En el box lo noquea un boxeador a otro y lo está contando el referee y lo ¡ping! Suena la campana y dicen, lo salvó la campana, ¿verdad? Bueno, aquí bíblicamente, ¿se acuerdan que Pedro cuando iba caminando por las aguas, porque se asustaron porque miraron al Señor y dijo, no soy un fantasma, soy yo. Si eres tú, Señor, le dijo Pedro, haz que yo vaya allá contigo. Le dijo el Señor, ven. Y bajó del arca, Pedro, y caminó sobre el agua. Pero los fuertes vientos le empezaron a infundir temor y, Señor, sálvame. Así dice. Ahora, Pedro le está diciendo que lo salve espiritualmente para llevarlo para el cielo. ¿Verdad que no? Le está diciendo que lo salve de morir ahogado. Sálvame que me ahogo, nomás que no dice así, pero dice Señor, sálvame. Pues ese es, nomás, de que lo salve de morir ahogado. Entonces aquí cuando dice perseverar hasta el fin, no tiene que ver con la salvación espiritual, sino que tiene que ver con el hecho de que va a haber personas en ese terrible periodo de la gran tribulación que van a ser salvos por resultado de la predicación de los 144,000 judíos que el Señor va a esparcir por toda la tierra y van a predicar el evangelio del reino y va a haber personas salvas y van a llegar, este es lo más tremendo, van a llegar hasta el final del periodo de la tribulación vivos y al llegar vivos van a entrar al reino mesiánico vivos con este cuerpo mortal, un cuerpo mortal. A eso se refiere el Señor en el verso 13. Ahora, verso 14. Este es el sexto y último dolor de parto. O sea, está indicando aquí que los tiempos finales ya están cerca. O sea, que ya está cerca. Porque esa predicación del reino, ellos, los 144,000, están anunciando que el Señor viene. Ya están las puertas. El Señor viene y eso va a convencer a mucha gente. Mirando todos esos juicios y todo lo que hacen, pues la única salvación que tenemos es de creer en el Evangelio, en el reino, que el Señor viene a salvarnos. Y es como ellos van a aceptar. Entonces aquí lo que están ya anunciando son los tiempos finales, porque será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo en una magnitud
como nunca ha sido visto. Ese verso también lo usan mucho para decir que el Señor ya está a las puertas. Y ahorita se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Con la televisión, la tecnología, el Evangelio ya ha llegado a las partes más allá escondidas, así de que ya no hay nada que esperar. El Señor ya está a las puertas. No, Señor, esta predicación se va a llevar a cabo en el tiempo de la tribulación. No tiene nada que ver con estos tiempos nuestros. Es ahí en el tiempo de la predicación. Verso 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa predicación del Evangelio del reino es la misma que predicó Juan el Bautista, que predicó el Señor Jesucristo, y que predicaron los 12 apóstoles también. Es muy importante entender esto, que cuando Él venga, no va a venir a salvar. Él ya vino la primera vez a salvar. Nació en un pesebre y fue despreciado y desechado entre los hombres. Luego fue clavado en la cruz, murió, literalmente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos en este tiempo. Y la persona que crea en ese Evangelio que se está predicando en este tiempo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, Pablo le llama de muchas maneras, pero no es el Evangelio del reino. Ese va a ser allá, ese quedó pospuesto en los Evangelios ahí cuando lo rechazaron. Ahora se va a volver a predicar allá y va a anunciar también. Prácticamente también nosotros anunciamos la venida del Señor, ¿no? Hay una gente que usa mucho eso, de que el Señor va a venir por su iglesia, y mucha gente ni entiende eso. Mucha gente no lo entiende, pero como quiera ellos dicen, viene Cristo por su iglesia, y mira, y esto, y lo otro. Entonces, prácticamente estamos anunciando lo mismo también, nomás que aquí el equivalente del Evangelio que nosotros estamos predicando es una transformación en la persona. Al creer la persona en el Evangelio, entonces en ese momento la persona va a experimentar una transformación en su ser, porque el problema de la persona está dentro de su ser, no está por fuera, está aquí dentro, y el Señor arregla todo por dentro. Ese es lo más hermoso. Entonces, lo que hizo el Señor en la primera vez fue para venir a salvar a la humanidad, y cuando Él venga la segunda vez, pues no vendrá a salvar, sino que Él va a venir a juzgar, vendrá como juez de la humanidad. Es más, aquí tengo una escritura, Hebreos capítulo 9 y el verso 27, ustedes la conocen. Hebreos 9, 27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, pero miren el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino a salvar a los que Él espera. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces lo que hemos visto desde el verso 4 al verso 14 es un resumen de todo lo que se va a llevar a cabo en la tribulación, y pues dividida en las dos partes, ¿verdad? 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio están del verso 4 al 8, para que tengan un bosquejo más o menos, por eso lo estoy diciendo. Y del verso 9 al 14 están los otros 3 años y medio de la tribulación. Pero la pregunta es, ¿cuál es el detonante que nos haga saber a nosotros que ya empezó la gran tribulación? Es muy importante eso, de cómo vamos a saber que ya estamos a mitad de la tribulación. Bueno, ahí está en el siguiente verso, ahí vamos a terminar, verso 15. Dice ahí el verso 15, ¿verdad? Por tanto, ese por tanto es para enlazar todo lo que vine hablando atrás. El verso 14 terminó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿quién es la abominación desoladora? Bueno, ya la miramos, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro de Daniel.
la semana 70, Daniel 9:27. Esa abominación desoladora es el anticristo. Entonces, aquí marca el comienzo de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Este es el detonante, esta es la marca, aquí nos damos cuenta. Porque dice que habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido. Verso 21, perdón. 24, 21. Y el 22 también, pero verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y para que vean cómo va a estar la cosa, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y ya no me voy a extender porque les podía explicar cómo van a ser acortados, ¿verdad? Pues son 3 años y medio, no vamos a echar los días, son 3 años y medio, pero el Señor se va a encargar de eso. Eso lo vamos a dejar para allá, para el otro segmento, con la ayuda de Dios. Nomás quería terminar esta parte del Evangelio de Mateo, para juntamente con lo que hemos hablado de Daniel y todo lo demás, podamos tener una base, un fundamento para cuando entremos ya en el otro segmento que va a abarcar también parte del libro de Apocalipsis y parte del milenio. Y nos podemos ir hasta cielo nuevo y tierra nueva, pues depende de Dios, ¿verdad? Entonces voy a hacer una oración para dar por terminado y darle gracias a Dios por este segmento. El otro segmento que vamos a tener, de una vez voy a dar título porque se me olvida. El tema se va a llamar el comienzo del fin de todas las cosas. Ese va a ser el tema para que más o menos ya estén consabidos bajo qué tema. Cuando empecemos esos estudios, ahí les voy a decir por qué escogí este tema. Pero va a ser muy interesante. Vamos a orar, oren juntamente conmigo. Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a este mundo en propiciación por nuestros pecados. Padre, te pedimos por aquellos que todavía no conocen a tu Hijo como Salvador de este mundo que tú has enviado. Te pedimos por ellos para que vengan a Él con un fiel arrepentimiento. Señor, ten misericordia de mí. Necesito de la salvación de mi alma. Necesito el perdón de mis pecados. Reconozco a tu Hijo como aquel que dio su vida por mí en la cruz. Quiero ser como el centurión que estaba a un lado de la cruz y que dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Señor, quiero ser como el ladrón que estaba colgando en la cruz. Y ahí, cuando estaba colgando en la cruz a un lado del Señor, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, quiero ser un creyente. Ayúdame en mi incredulidad. Padre, te damos gracias, muchas gracias también por tu ayuda, que hemos terminado este primer segmento de estudios en relación a tu segunda venida. Y gracias por la bendición de abrir tu palabra, leerla, estudiarla y mirarla de una manera tan clara que no solo nos hace ver nuestro pasado y redención, sino que también nos hace ver nuestro futuro y la gloria venidera que tenemos con Cristo. Gracias, Padre, porque sabemos y estamos persuadidos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá a levantar a su iglesia y llevarnos con Él a la gloria y
porque sabemos que Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores al fin del siglo. Pero también, Padre, estamos conscientes de que en ese fin del siglo vendrá juicio sobre los impíos, pero también vendrá gloria sobre tus santos, gozo y alegría sobre todos ellos. Pero oramos, Padre, para que todos aquellos que han participado de estos estudios no le den la espalda al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que ellos puedan entender que Él es el único que puede redimir al ser humano de todo juicio y de toda condenación y llevarlo a su gloria, a su presencia. Te damos gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Ábrela a nosotros en los días que vienen, cuando empecemos este segundo segmento de estudios, para que podamos entender no solo el significado de tu primer venida a este mundo como Salvador, sino que podamos entender lo más que sea posible tu segunda venida en el futuro. Que aquellos de nosotros que vivimos en este tiempo, el tiempo más grande y más emocionante de todos los tiempos, entre la primera y la segunda venida, que podamos entender ambas venidas, Señor, que debido a ese entendimiento nos hallemos nosotros motivados a crecer más y más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos y pedimos por todos los hermanos y hermanas que forman tu cuerpo alrededor del mundo. Amén, Jesús. Amén. Pues Dios me les bendiga mucho a todos ustedes, muchas bendiciones y una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Feliz, pero feliz año y próspero año nuevo. Dios me les bendiga y nos vemos en el año que viene, donde vamos a empezar el segundo segmento de estudio. Amén.